principios perfectos de Dios para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está, el programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está, es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró: primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Buenas tardes, queridos amigos, una bienvenida a todos ustedes. Soy Jorge Luis Garay, encantado como siempre de dar luz, abrir la palabra de Dios para que refulja la luz de la verdad, queridos amigos, porque el Señor nos dice que la verdad hay que decírsela a los hombres aunque no la crean, que hay que declarar la verdad al mundo aunque sea por el oprobio que se le imponga. Eso es lo que nos manda el Señor en su revelación y en su palabra, y Jesús lo dijo, escrito está en el libro de Juan capítulo 8 versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso es lo que nos dice el Señor, y escrito está en Juan 5:39, también dice el Señor, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que hablan de mí, en ellas es que está la vida eterna. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, y dice que el deber de toda criatura racional es el de leer la Biblia por él mismo y sacar sus propias conclusiones, sus propias opiniones, porque usted y yo somos los que tenemos de manera personal e íntima darle cuenta a Dios por el destino de nuestra alma. Y dice que leer nosotros la Biblia e invitar a otros a que lo hagan, no decirle lo que dice, sino lea la Biblia. Por eso el programa escrito está es eso, decirle a la gente es lea la Biblia, entérese usted, es la palabra de Dios que le ha enviado a usted para que usted sepa y entienda cómo entenderse con su creador. Como decía el dicho el otro día, la gente cuando había un metido, cuando había uno que quería aparecer allí como el encargado de las cosas, la gente le decía, yo no me entiendo con los payasos, sino con el dueño del circo. Yo no me entiendo con los payasos, sino con el dueño del circo. La gente prefiere estarse entendiendo y que los payasos le digan qué es lo que tiene que creer en las cosas de Dios, en vez de ir y entenderse con el dueño de la obra. Y eso lo dijo, queridos amigos, un predicador de los años 1800 que se llamó Charles o Carlos Spurgeon. Él dijo que en los últimos días no habrían pastores alimentando la grey, en los últimos días no habrían pastores alimentando las ovejas, sino payasos entreteniendo a las cabras.
No habrían en los últimos días pastores alimentando a las ovejas, sino payasos entreteniendo a las cabras. Eso dijo Charles Spurgeon, queridos amigos, y eso es lo que nos dice el Señor en esta hora. Y venimos estudiando casualmente ese tema, queridos amigos, de los sacerdotes de Sodoma y de Gomorra. Cómo es que el clero del sistema romano papal son en realidad los sacerdotes, pero de Sodoma y de Gomorra. Por eso les recuerdo que hoy es domingo, el primer día de la semana, el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol, es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo, y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, para pensar, decidir y vivir, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de culto y de adoración que ellos establecieron en la eternidad y hasta la eternidad, pasándolo del sábado al domingo. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo. Fueron los altivos, arrogantes y usurpadores e impostores papas los que pervirtieron la ley de Dios y cambiaron el día de culto y de adoración de Dios del sábado, pasándolo al domingo, atrayendo así el culto al Papa y el culto al dios Sol y el culto a Satanás. Cuando la gente se va de rumba a las iglesias en el domingo, están adorando, sépalo, así sea usted testigo de Jehová, o sea usted pentecostal o presbiteriano, o sea de amor y fe, de fe y amor, sea usted de la religión protestante que sea. Cuando se vaya usted el domingo a enrumbarse en esas iglesias, usted entienda, sépalo, que está adorando es al Papa, que fue el que le impuso el día de culto y de adoración en el domingo, que está adorando al dios Sol, que está adorando un ídolo, que está adorando es a Satanás. Porque él se hace adorar de esa manera. Lo que importa es poner a la gente a enrumbarse en el día que él quiere que la gente se enrumbe, con engaños y con mentiras. El Señor nos dice en su revelación y en su palabra que el verdadero día del Señor es el sábado. Escrito está en el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 18, que después que Dios acabó de hablar con Moisés allá en el monte de Sinaí, le dio 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Tablas de piedra, que quiere decir eternidad, y por el dedo de Dios, que quiere decir eternidad. Dios hizo la ley la hizo Dios, y lo que Dios hace es eterno. Escrito está en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 14, dice el Señor a través de la inspiración al sabio Salomón: he entendido que todo lo que Dios hace será eterno. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Estos papas arrogantes, altivos, tiranos y altaneros, que no se creen igualados a Dios, sino que se creen superiores a Dios, no le temen a Dios, no le tienen miedo a los juicios que Él dice que les va a echar por añadirle y por quitarle a su ley. Y más alevosos y más hostiles y más violentos contra la ley de Dios son los pastores y las pastoras, esos que llaman disque cristianos evangélicos y protestantes, porque esos están adiestrando a la gente, le están amaestrando a la gente para que viole las leyes de Dios. Le están enseñando que la ley de Dios, la ley moral, que es el trasunto del carácter de Dios, la ley moral que es la única norma que Dios ha dejado para modelar y perfeccionar un carácter a la imagen y semejanza del de Jesús, ellos están enseñándole a la gente que quedó clavada en la cruz, que la ley quedó clavada en la cruz, que la ley quedó abolida a la muerte de Cristo, cuando la Biblia nos dice que la ley moral es eterna. Y de esa manera están educando a la gente, están adiestrando a la gente para que sean rebeldes. Y la gente, una vez cogido eso, es como la droga, ya no pueden dejarlo. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. El
Sábado es el verdadero día del Señor, el domingo es el falso día de descanso. Oiga todo lo que dice el mandamiento del sábado, oiga todo lo que dice el cuarto mandamiento de la eterna ley de Dios. Acuérdate del día sábado, escrito está en Éxodo 28 al 11, es el cuarto mandamiento. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No haga en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? El Señor dice ¿por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Está diciendo que hay que adorarlo a Él, guardar el sábado, porque ese es el día de aniversario de la tierra, porque ese es el día en que Él se reconmemora y se recuerda que Él hizo los cielos y la tierra. Es el día para adorar al Creador de los cielos y de la tierra. Y dice más: por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, dice, por todo eso que Él hizo, Él bendijo el día de sábado y lo santificó. Este es el único mandamiento de los 10 que nos dice a nosotros cuál es el nombre del legislador que hizo la ley. Lo llama Jehová, que quiere decir simplemente el eterno. Jehová, la presencia siempre eterna, eso quiere decir Jehová. No es un nombre, queridos amigos, es una descripción más bien de lo que es Dios. Él es eterno, Él no tiene nombre, no es razón social, Él no tiene nombre de identificación como muchos quieren hacerlo. No, Dios es lo que Él, por eso la escritura es el eterno. ¿Qué nombre más puede tener Dios si no es el eterno? Jehová, que quiere decir yo soy el que soy, el eterno. ¿Cómo se llamaba Él hoy? Se llamaba yo soy. ¿Cómo se llama Él mañana? Yo soy. ¿Cómo se llama Él en la eternidad? Yo soy. Él es eterno, no tiene sombra ni cambio de mudanza ni de variación. Este es el único mandamiento que nos dice a nosotros. ¿Cuál es el título de este Jehová legislador? Dice que es creador. Este es el único mandamiento de los 10 que nos dice a nosotros cuáles deben de ser los súbditos de este Jehová legislador, creador de los cielos y de la tierra. Dice el Salmo 156, todo lo que respire, alabe, adore a Jehová. Qué dolor decir, queridos amigos, que de todo lo que respira en este planeta, el único que no quiere darle honra, gloria, loor y adoración a Jehová, el creador de los cielos y la tierra, es precisamente aquel que Él creó a su imagen y semejanza. Queridos amigos, todo en este planeta, hasta las piedras, todo lo animado y todo lo inanimado, alaba a Dios y le obedecen cuando Él los manda. Cuando Él manda el granizo, cuando Él manda el viento, cuando Él manda el agua, cuando Él manda el fuego, cuando Él manda las piedras, cuando Él manda lo que manda, queridos amigos, eso le obedece al Creador. Pero nosotros, que fuimos creados a imagen y semejanza, dotados de facultades semejantes a las de nuestro Creador, facultades de hacer y de decidir por nosotros mismos, somos los únicos que no queremos darle honra, gloria y loor a Él, al Creador de los cielos y la tierra, a nuestro Padre, al que nos hizo, al que nos creó, al que nos envía el sol, la lluvia, al que nos da el aire, al que nos da el pan, el techo, el abrigo, la vida, las fuerzas para sobrevivir en este planeta. No queremos darle la honra y la gloria a Él. El mundo prefiere darle la honra y la gloria a Satanás y le roba el tiempo de Jehová, y el mundo prefiere darle todo lo que es y tiene a Satanás y le roba el dinero a Dios. Por eso dice el Señor que toda la nación me están robando en los diezmos y en las ofrendas. Eso es lo que dice el Señor en su revelación y en su palabra. Este es el único mandamiento de los 10 que nos dice a nosotros que al único día al cual Dios le puso nombre fue al sábado. La palabra sábado quiere decir reposo, descanso, cesación de trabajo. Eso quiere decir Shabbat en hebreo. Reposo, descanso, cesación de trabajo. Y nos dice el Señor también que al único día al cual le dio un número en el lugar de los días de la semana
fue al sábado. Dice que es el séptimo día. Usted no puede ser engañado, no puede ser engañado nadie. El Señor dice que el verdadero día de culto a Él es el ¿qué? Sábado, que quiere decir reposo, descanso, que el verdadero día de culto y de adoración a Él es el séptimo, no como dice el Papa, que es el primero, no como dicen los evangélicos, que es el domingo, no como dicen los protestantes, que cualquier día, que todos los días son santos. No, eso no es lo que dice el Señor en su palabra. No todos los días son santos. El Señor dice que 6 son para el hombre y no son santos. Son días vulgares de trabajo para hacer, para decir lo que quiera, para andar como dice aquí, hablando mis palabras, como dice aquí, para hablar todo lo que yo quiera, para hacer mi obra, dice el Señor, tu obra. Pero en mi día santo dice, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero. Es el único día de los 10, queridos amigos, que nos dice el Señor, que es el día para conmemorar la creación de Dios. Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna asignación religiosa o denominacional o política. No, queridos amigos, libre. El Señor dice que es libre, que si usted está en una iglesia, sálgase, que si usted se aquí piensa meter, no lo haga, queridos amigos, porque el Señor dice que todo eso Él va a hacerle a usted partícipe de todos los pecados, como estamos estudiando, de toda esta violación, por ejemplo, toda esa violación de esos miles y millones de niños que sistemática, queridos amigos, y milenariamente ha hecho el sistema romano papal. Todo el que esté en conexión con el sistema romano papal, todos los católicos se hacen partícipes de todos esos pecados. Así lo hagan en Alemania, así lo hagan allá en Chile, como lo están haciendo, allá en Pensilvania, en Filadelfia, así lo hagan en Boston, así lo hagan aquí en Colombia, así lo hagan en Chile, así lo hagan en Perú, en Ecuador, así lo hagan allá en Australia, así lo están haciendo allá, queridos amigos, en España, así lo hagan donde lo hagan, en el mundo entero. Usted se hace partícipe. El Señor dice que ese es el pecado corporativo, así como fue en Sodoma y Gomorra. Le dijo a Lot, salga Lot porque le voy a meter candelas a todo esto. El Señor, cuando venga a echarle candela al sistema romano papal, al papado, no va a decir, por favor, al católico de la calle tal con la carrera tal, a ese no me le vaya a echar candela. Oh, el Señor no es así. El Señor dice que todo el que esté conectado de alguna manera con el sistema romano papal, así sea por el hilo de una tela de araña, dice que por ahí le va a correr candela también. Por eso el Señor dice, salgan de allí, ábranse de allí, no tengan nada que ver con eso, vengan, estudien mi palabra, vengan y crean en mí, vengan y crean en mí y hagan mi voluntad. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Por eso, queridos amigos, te envío gratis, dame una cámara, te envío gratis El conflicto de los siglos, la historia profética desde el año 70 de nuestra era hasta el último día que va a haber gente en este planeta. Aquí está la historia de cómo surgió el papado. Aquí habla. Ahora vamos a leer cómo surgió la inmundicia del sistema romano papal, la inmoralidad sexual del clero papal, de los papas, los más horribles, los más pervertidos y depravados fueron los papas, y son los papas, queridos amigos. Por eso es que ellos se callan, ellos se encubren y se hacen cómplices y le hacen gambetas a las cosas que hacen los otros. ¿Por qué? Porque ellos mismos son partícipes de toda esa inmundicia y de toda esa inmoralidad sexual. Eso es lo que escrito está. Eso no lo digo yo, usted lo está viendo, lo está sufriendo. Muchos de ustedes seguramente han sido víctimas de todo eso a través de los tiempos, de los siglos de inmoralidad sexual del sistema romano papal. Aquí está la historia de cómo se impuso el celibato y la inmoralidad sexual del sistema romano papal. Aquí está cómo surgió el papado, cómo fue que Justiniano y Constantino, los emperadores de Roma, impusieron el papado al imperio romano. Por eso se llama Iglesia Católica Romana, por eso es romano, no es cristiano, piénselo, no es cristiano solo en apariencia, pero es pagano en esencia. Por eso es que persiguen la Biblia. El papado odia la Biblia. Eso es así de claro.
odia las leyes de Dios, odia a todo el que cree en Cristo y en Dios. Por eso es que ellos no mencionan a Cristo para nada. Todo el tiempo es hablando de María, de mariolatría. Eso es el misterio, eso es un misterio. Cómo ellos aborrecen a las mujeres, no, como dice Daniel, que lo vamos a leer también, cómo ellos no hacen caso del amor de las mujeres, cómo desprecian y consideran a las mujeres la enemiga número uno del sacerdocio papal, queridos amigos, y adoran y le rinden culto a la mujer, a la reina del cielo, a Semiramis, a Diana de los Efesios, a Isis, a la reina, queridos amigos, prostituta de Semiramis, como hablamos ayer. Aquí está toda esa historia de misterio. Aquí está cómo el Señor nos advierte y nos anuncia todo lo que es, queridos amigos, la historia de la degradación del planeta, todo el caos ecológico. Aquí está también cómo fue que Dios fundó y para qué fundó a los Estados Unidos. Aquí está también cómo la única nación constitucionalmente protestante sobre este planeta va a renunciar, va a abjurar del protestantismo y va a elevar, a levantar y a darle vuelo a todas las mentiras del sistema romano papal. Aquí está la historia, queridos amigos, de cómo va a ser esa apostasía de los Estados Unidos, y nos dice también aquí que después de eso vendrá la ruina nacional a los Estados Unidos, algo que no le cabe en la cabeza a nadie en este planeta. Y aquí está, y aquí nos dice el Señor que cuando eso ocurra, los eventos finales serán rápidos. Aquí está todo lo que es la corrupción política. Aquí está toda la corrupción de todos los entes y las instituciones de este planeta. Aquí está relatado, queridos amigos. Esto parece que hubiese sido escrito esta mañana. Aquí nos habla también de cómo es que Dios mismo personalmente va a anunciar desde el cielo el día y la hora, para que usted no se deje engañar con tanto falso profeta que hay, que viene este año, que el otro año, que en el 2020, que en el 2000. No, queridos amigos, el Señor nos dice que Él es el único que sabe el día y la hora, y que eso es no se lo ha revelado absolutamente a nadie. Aquí está también cómo es que van a aparecer en el cielo las tablas de la ley, para que todo el mundo vea y lea que no ha sido cambiado ni un solo mandamiento de la ley de Dios, que el segundo mandamiento que mutiló el papado, que prohíbe adorar imágenes y prostituyó a todo el mundo detrás del culto de los muñecos y de las muñecas, sigue intacto e inmutable allí en las tablas de Dios. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ningún muñeco ni a ninguna muñeca, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. Aquí está escrito, ahí va a aparecer. Y aquí está cómo es que va a ser, queridos amigos, el relato de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que va a durar un día entero de 24 horas. ¿Por qué? Aquí le revelan todas esas cosas. Aquí está la historia de cómo va a ser, el relato de cómo va a ser destruido Satanás y todos sus demonios y todos los que se vayan detrás de él, todos los que sigan en su engaño y en su mentira y en la desobediencia a los mandamientos de Dios. Aquí está la historia profética desde el año 70 hasta el último día, que va a haber gente en este mundo, queridos amigos. No es novela, no es novela, no es cuento, no es fábula, no es filosofía, no son imaginerías, tampoco esto es un clásico de la literatura universal, esto no es un bestseller o un éxito de librería, esto no es tampoco traído por mente o por voluntad humana. Esto es simplemente la revelación de Jesucristo, de la historia antes que los eventos ocurran, desde el año 70 de nuestra era con la destrucción de Jerusalén hasta el último día, que va a haber gente en este mundo. Te la envío totalmente gratis a vuelta de correo, papá, mamá, para que lea con los niños, con los jóvenes, y se enteren y no sean sorprendidos por los eventos finales que sobrecogieron a este planeta sorpresivamente. Gratis te lo envío. Estamos estudiando entonces
sobre los sacerdotes de Sodoma y de Gomorra, sobre el sistema romano. Los sacerdotes del sistema romano papal son en realidad, queridos amigos, los sacerdotes de Sodoma y de Gomorra, su inmoralidad. A nadie que tenga 2 dedos de frente y una inteligencia normal, queridos amigos, le va a caber en la cabeza que eso es un sistema de Dios. Nadie va a creer, nadie puede ya creer que el sistema romano papal lo estableció Cristo. Nadie va a creer que el Papa es el sucesor de Pedro, un hombre santo, un hombre totalmente despojado de toda inmundicia, de toda inmoralidad sexual. Nadie va a creer que el Papa es el representante de Cristo, que fue santo, puro, bueno, que no se halló pecado en él. Queridos amigos, es para que abran los ojos, nos dice el Señor. Hay que decirle la verdad a la gente, aunque no la crean. Hay que declarar la verdad al mundo, aunque sea por el oprobio que se le imponga. Y él dice el Señor, y háblales. No van a oír, pero háblenles para que ellos sepan de que alguien les habló. Eso del sacerdote católico, eso no se lo inventó Cristo. Cristo no dejó ni el papado ni el sacerdote. Vamos a leer la Biblia brava y brevemente, queridos amigos, allá en el libro de Hechos, en el capítulo 3, en el versículo 6, nos dice que Pedro no fue ningún papa. Oiga lo que nos dice aquí: Pedro no fue papa, Pedro no fue papa, Pedro tampoco fue obispo, Pedro, queridos amigos, tampoco fue sacerdote. Pedro era un apóstol de Jesucristo. Piénselo para pensar. Pedro no fue papa, la Biblia no habla de papa, no menciona papa, eso es una palabra que vino después de allá del paganismo griego, del paganismo babilónico, eso vino de allá, usted no va a encontrar la palabra papa en la Biblia, todo lo contrario. El Señor nos dice, y escrito está en el libro de Mateo, en el capítulo 23, en el versículo 9, el mismo Jesús dice: no llaméis papa a nadie en este planeta, no llaméis papa a nadie en este mundo, porque solo uno es vuestro Padre, con mayúscula, el que está en los cielos. Eso es lo que dice Jesús: no llaméis Padre vuestro a nadie en esta tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. El mismo Señor Jesús advierte al mundo contra esta herejía, contra esta, queridos amigos, impostura, contra esta farsa. No llamen papa a nadie en esta tierra, no llamen padre. La gente llama padre, todo el mundo padre, y padre por aquí, padre por allá. ¿Padre de qué? ¿De quién? No tienen hijos, no tienen esposa para decir que son padres biológicos, no son padres espirituales porque no enseñan la palabra de Dios, no son padres absolutamente de nada. El Señor lo prohíbe que le llamen el hombre, que le diga a otro hombre padre. Está blasfemando el nombre de Dios y está ensalzando la carne mortal, desviada y corrompida al lugar que le pertenece a Dios, y le está robando los títulos que solo pertenecen a la divinidad. Eso es lo que escrito está. Eso es lo que escrito está. Por eso dice el Señor que el papado hablaría blasfemias contra el Señor y que hablaría grandes palabrotas contra Dios. El decir que es el Papa, que tiene poder para perdonar pecados, que es el representante de Cristo, que tiene poder de infalibilidad y todo eso, son blasfemias que están diciendo a Dios. Lea la Biblia para que se entere de todas estas cosas. Esto no lo digo yo, es lo que escrito está. Sacerdote, la palabra sacerdote para referirse a una clase clerical, a una jerarquía, queridos amigos, religiosa, no existe en la Biblia. La palabra sacerdote para referirse a un grupo de hombres de una iglesia, de una secta o de una como sirvientes de Dios, no existe en la Biblia. La expresión sacerdote no aparece en el Nuevo Testamento como un cargo para el servicio a Dios. Tampoco aparece la palabra arzobispo, tampoco aparece la palabra cardenal o papa. Pedro no fue obispo, tampoco fue papa, tampoco fue sacerdote, fue apóstol. Oiga lo que dice el Señor aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, en el versículo 1 al 6, dice que estaba un hombre cojo allí de nacimiento en una entrada al templo, y dice que cuando vio a Pedro y a Juan, los dos apóstoles del Señor, dice que los apóstoles quedaron mirando al hombre, y dice en el versículo 5 del capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles: entonces
Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míramos, porque el hombre extendió la mano, dame una limonita, míranos, le dijo el apóstol Pedro. Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Él estaba atento esperando la moneda, esperando la moneda de plata, la moneda de oro. Y Pedro le dijo, no tengo oro ni plata. ¿Qué le dijo Pedro? Dice que el Papa, no tengo oro ni plata. No lleva el Papa que oro, no es que tiene una corona de triple corona de oro, un báculo de oro, oro por aquí, oro por allá, sus bancos llenos de oro, todas sus reliquias de oro, sus ornamentos, oro por toda parte, oro, su cáliz lleno de inmoralidades sexuales, como dice la Biblia, oro por toda parte. Pablo no era ningún papa. Aquí Pablo está diciendo que no tengo ni oro ni tengo plata, pero de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo de entre ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Cuándo hace esto el Papa, queridos amigos? ¿Cuándo hace esto el Papa? No va por el mundo antes robando la plata, no anda por el mundo antes amontonando riquezas y amontando más y más oro y más riquezas, queridos amigos. Viven en la opulencia, viven en el oro. Por eso dice el Señor que son codiciosos de oro. Esa es Babilonia, codiciosa de oro. Y nos dice allá en el libro mismo de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, versículo 25 y 26, oiga, Pedro no era ningún papa, aquí nos lo confirma, nos lo dice la Escritura, porque el Papa, donde va que lo besen, la gente se le arrodilla, santidad, Santo Padre, allá van los reyes, allá van los políticos, a besarle la mano, a babearlo, le besaban también el zapato. Aquí el Señor nos dice, oiga lo que nos dice el apóstol Pedro, cuando Pedro entró, dice, salió Cornelio. Estoy leyendo la Biblia en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, en el versículo 25 y 26. Cuando Pedro entró, salió Cornelio, que era un militar romano, y a recibirle, dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. ¿Qué hizo el romano, queridos amigos? Salió, vio a Pedro y se tiró a los pies, se arrodilló a adorarle. Y oiga lo que le dijo Pedro. Pedro no le puso la mano para que le besara dizque el anillo del pescador. No tenía ni oro ni plata, ya lo vimos. No, Pedro no iba ahí, ni le dijo, ay, sí, tú eres mi súbdito, ya, no, tampoco de eso. Dice que Pedro lo levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre, yo también soy mortal, yo soy un pecador igual que tú, yo soy uno que ha negado a mi Redentor, yo soy uno que necesito de su salvación, yo soy uno que no soy digno sino de conmiseración, no soy digno de adoración, no soy Dios, soy un pobre mortal, no soy inmortal. Eso es lo que dice aquí el apóstol Pedro. Pedro le levantó a Cornelio y le dijo, levántate, yo mismo también soy hombre, queridos amigos. Pero el Papa no le dice a la gente esto. El Papa deja que lo besan, que lo adoren, que se le arrodillen. Allá van los reyes, allá van todos, lo besan, se le arrodillan, se le inclinan y no deja que lo... ¿Por qué? Porque es el representante de otro Señor, que no es el Señor de los cielos, creador de la tierra y de todo lo que sí existe, que prohíbe que se lo adore. Ni siquiera los ángeles se dejan adorar. Escrito está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, versículo 10, dice que cuando un ángel vino y se le apareció al apóstol Juan allá en la isla de Patmos, entonces dice que dice aquí en el capítulo 19, 10 de Apocalipsis, yo me postré a sus pies para adorarle al ángel. Y él me dijo, mira, no lo hagas, ni siquiera los ángeles se dejan adorar, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. ¿A quién manda a adorar el ángel? El ángel, a Dios. Pues que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Los ángeles no se dejan adorar, estos hombres sí se dejan adorar. ¿De dónde vino entonces el culto
al papa del paganismo. Así pasaba con Faraón. A Faraón lo adoraban así. Y Faraón se creía divino, él era divino. Por eso Faraón. Fa quiere decir hijo, Ra quiere decir Dios, y On quiere decir sol, hijo del Dios Sol. Eso quiere decir Faraón. Él se sentía como el representante del Dios Sol en la tierra, digno de adoración y de culto. Lo mismo que ocurría con los depravados y pervertidos emperadores de Roma. Ellos se creían divinos, ellos se mandaron a imponer el nombre, el título de divinos. Augusto César, el divino. Nerón era divino, el Calígula era divino, todos eran divinos. Ellos eran los sumos pontífices de la religión de misterio de Roma. De allá trajo el Papa el título de sumo pontífice, y el culto de adoración, y el culto de alabanza, y el culto del beso, y el culto de la divinidad, y la inmoralidad sexual, y toda la depravación de los romanos. De allá lo trajo. Eso no es cristiano. El papado es cristiano en apariencia, pero es pagano en esencia, queridos amigos. Entonces ayer hablamos del origen del celibato. Ahora, ¿qué ha profetizado el Señor acerca de la inmoralidad papal? Oiga lo que dice el Señor aquí en el libro de Daniel. ¿Cómo es que el Señor le dijo al mundo, ya le ha revelado al mundo, que este poder vendría con toda su inmoralidad y con todo su engaño? Oiga lo que nos dice Daniel capítulo 8, versículo 25, dice el Señor, hablándonos del sistema romano papal, dice que con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Hará prosperar ¿qué? El engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, contra Cristo, matando y destruyendo a todos, y quemando su palabra, y pervirtiendo su ley, y blasfemando de Cristo, y diciendo toda clase de imposturas contra Cristo, que Él es el representante de Cristo, que Él tiene poder para perdonar pecados, echando a Cristo a un lado, quitando los ojos del mundo de Cristo y poniéndolos en Él, queridos amigos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Ningún poder humano va a destruir el sistema romano papal. La Escritura nos dice, allá en el libro de Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, nos dice que es el mismo Cristo que va a venir a destruir al Papa y a todo su sistema de iniquidad, de corrupción y de inmoralidad sexual. Oiga, ¿cómo es que el Señor ha profetizado acerca de la inmoralidad sexual? Escrito está allí también en el libro de Daniel, en el capítulo 11. Oiga, ¿cómo profetizó el Señor la inmoralidad sexual? 600 años antes de Cristo y 1100 años antes que viniera a la existencia la hegemonía papal. 1100 años antes de que el papado existiera en este planeta, ya el Señor había dicho qué iba a hacer y qué no iba a hacer, y cómo iba a blasfemar contra Dios. Escrito está en Daniel capítulo 11, anote esta cita, capítulo 11, versículo 37. Oiga lo que dice: del Dios de sus padres no hará caso, del Dios del cielo no hará caso, del Padre de sus padres. ¿Cuáles son sus padres? Pues los descendientes de los apóstoles. De ellos, del Dios de los apóstoles, no hará caso. No hará caso ni del amor de las mujeres. Es claro, queridos amigos, ¿quiénes son los que no hacen caso del amor de las mujeres? El clero del sistema romano papal. Ni del Dios de sus padres hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno con minúscula, porque sobre todo se engrandecerá. Dice aquí que no hará caso del amor ¿qué? De las mujeres, queridos amigos. Eso se llama ¿cómo? Eso se llama celibato. Eso ¿cómo se llama? Inmoralidad sexual, que vendría, allí nos dice la Escritura. Y oiga lo que nos dice el Señor aquí en el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1 a 3, nos dice el Señor cómo ya después de Cristo y en los días del apóstol Pablo, el Señor les revela cómo era que iban a imponer el sistema romano papal, toda la inmoralidad sexual a su clero. Oiga lo que nos dice aquí el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 3. Dice, pero el Espíritu Santo dice claramente, el Espíritu Santo dice ¿qué? Claramente, que en los postreros tiempos
hoy, 2018, queridos amigos, en pleno siglo XXI, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué es todo eso? Doctrinas de demonios. Oiga, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Los papas que le impusieron esto son ¿qué? Son hombres con la conciencia ¿qué? Cauterizada. Mentirosos con la conciencia cauterizada que han impuesto a otros hombres para que formen parte de su sistema religioso de la prohibición de casarse. Eso es lo que nos dice la Escritura. ¿Y qué más nos dice la Escritura? Allí, en el libro de Timoteo, capítulo 3, nos dice el Señor que todo el que quería entrar al servicio del Señor, no como sacerdote, queridos amigos, no como cura, porque esa palabra no aparece en el Nuevo Testamento, ni la palabra cura, ni la palabra sacerdote, ni la palabra obispo, ni la palabra arzobispo, ni la palabra cardenal. Eso no existe en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ni en el Antiguo tampoco, sino que el Señor nos dice aquí en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 11, hablando de Cristo, dice que el mismo Cristo constituyó, estableció, nombró a unos apóstoles, eso sí habla la Biblia, apóstoles, a otros profetas, también nos habla la Biblia de los profetas, a otros evangelistas, también nos habla la Biblia, a otros pastores, también nos habla la Biblia, y a otros maestros. Aquí no aparece, qué raro, qué extraño, que el oficio más importante en el Evangelio de Cristo, que según el papado es el Papa, no aparece aquí nombrado ningún Papa, tampoco aparece aquí constituido ningún profeta, ningún cardenal, tampoco aparece aquí ningún obispo, ni tampoco aparece aquí ningún arzobispo, ni tampoco aparece aquí nada de todas esas, queridos amigos. Eso lo impuso fue Roma, eso lo impusieron fue los emperadores de Roma, los romanos. Eso sí viene de allá. La palabra papa viene de, queridos amigos, de Roma. La palabra cardenal también viene de Roma. El sumo pontífice de Roma tenía su colegio de cardenales, como lo tiene el sistema romano papal. Allá también existía la palabra archi, que quiere decir archidiócesis o diócesis, que era como estaba dividido las provincias en Roma. Ellos vivían así, como por decir algo, departamentos acá en nuestro Colombia, o en municipios. Allá era diócesis y arquidiócesis, y de allí viene la palabra el obispo para la diócesis y el arquidiócesis para el archiobispo, queridos amigos. Todo eso es paganismo. No se olviden que el papado es cristiano solo en apariencia, pero es pagano en esencia. No es el representante de Cristo, es el representante de Satanás, el vicegerente del diablo en esta tierra. No es el sucesor de Pedro, como estamos viendo, es el sucesor de Calígula, de Nerón, de Augusto César, de todos los depravados y pervertidos emperadores de Roma. Por eso el papado es como es, queridos amigos. ¿Y qué más nos dice la Escritura? Apocalipsis capítulo 17. Aquí ya en el año 98, cuando le revela el Señor al apóstol Juan todo lo que es la historia del sistema romano papal. El Señor le reveló a Daniel lo que sería el sistema romano papal, pero el apóstol Juan recibió toda la revelación de lo que haría, de lo que sería y de cómo engañaría al mundo entero, y cómo sería un gigantesco sistema de falsa religión, obra maestra de Satanás. Aquí lo dice, queridos amigos, aquí está en la historia profética, dice lo que fue el papado, dice que el papado sería la obra maestra de Satanás. Dice aquí, la aveniencia, página 54, te la envío gratis para que lea, queridos amigos, página 54, vaya, el que la tiene,
Abra la Biblia, abra la historia profética en la página 54. Dice que esta aveniencia, hablando de cómo fue el que el papado se alió, cómo fue que el papado empezó a intrusionar en el paganismo allá en Roma para ganar poder, para ganar, queridos amigos, supremacía entre el paganismo de Roma. Entonces dice que esta aveniencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, el papado, dicho en la profecía como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse él, Satanás, en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Eso es lo que nos dice la Escritura acerca del sistema romano papal. Y oiga lo que le reveló el Señor a el apóstol Juan, aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 17. Aquí sí, como dice el refrán popular, frito es, huevo se pone, blanco se llama, gallina lo come. Aquí el que lo vio, el que lo oyó, y el que lo entendió, lo entendió. Así de simple, queridos amigos. Apocalipsis 17, 4, oiga lo que dice. Y la mujer, que en Apocalipsis mujer quiere decir iglesia, y la mujer, la iglesia, estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Mire, la descripción del sistema romano papal, de todo su pompa, su fastuosidad, de todas sus ropas, de todos los trapos que usa para impactar, para impresionar, para causar admiración y para crear toda clase de, queridos amigos, de arrobamiento en las gentes, para imponer poder, para imponer autoridad. La mujer, la iglesia, estaba vestida de púrpura, así se visten los obispos, y escarlata, los cardenales de púrpura, por eso llaman el purpurado, le dieron el purpurado a su excelencia tal. El purpurado son los cardenales, y escarlata es el vestido que se ponen los obispos, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. ¿Quién en este planeta, qué iglesia, qué mujer es la que se adorna, la única que se adorna de oro por toda parte y se sienta en trono de oro y tiene cáliz y toda clase de candelabros y altares de oro y oro y oro y más oro, queridos amigos? ¿Cuál es la iglesia codiciosa de oro en este planeta? La Iglesia Católica Romana, el sistema romano papal. Aquí en Apocalipsis 17, 4 el Señor nos está describiendo esto. Todo aquí habla del sistema romano papal, de la historia del sistema romano papal. Y dice aquí, oiga, vestida y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y óigalo como traduce esta Biblia, la Biblia del papado, la Biblia, la versión Biblia al día. Oiga lo que dice ese texto de Apocalipsis 17, 4. Dice aquí, la mujer, o sea, la iglesia, vestida de púrpura y escarlata, estaba adornada de hermosísimas joyas de oro, piedras preciosas y perlas, y sostenía en la mano una copa de oro repleta de todas sus inmoralidades sexuales, queridos amigos. Eso es lo que nos dice allí en esa versión. Y la versión popular también del sistema romano papal, oiga lo que nos dice aquí en el capítulo 4, dice, tenía en la mano una copa de oro llena de cosas odiosas y de la impureza de sus inmoralidades sexuales. Aquí la Biblia nos está hablando y diciendo de lo que sería ese cáliz. ¿Cuál es la única iglesia en este planeta que levanta como símbolo máximo de su culto, de su misa, queridos amigos, un cáliz de oro? El sistema romano papal, del cual el Señor dice aquí en su palabra que está lleno de las inmoralidades sexuales. ¿Está lleno de qué? Nos dice aquí que está sostenía en la mano un cáliz, una copa de oro repleta de
todas sus inmoralidades sexuales. Ya el Señor nos ha advertido al mundo lo que sería este sistema de inmoralidad sexual, queridos amigos, en el planeta. Ahora, ¿cómo es que se cumple la profecía? ¿Cómo se está cumpliendo la profecía de lo que describe ahí el Señor acerca de las inmoralidades sexuales del sistema romano papal? Mire aquí, brava y brevemente, la historia de los papas. Aquí está el escrito Compendio Manual de la Biblia por Henry Halley. Esto es de los años 1900, por allá al comienzo del siglo pasado. Oiga lo que escribió aquí este historiador. Usted lo puede buscar en internet. Se llama Compendio Manual de la Biblia por Henry Halley. Oiga lo que dice. Allá en la página 684. Dice, hablando de Sergio III allá en los años 1904 a 1911, dice que tenía una concubina Marosia. Esta, su madre Teodora, esposa o viuda de un senador romano, y su hermana llenaron la silla papal de sus amantes e hijos bastardos e hicieron del palacio papal una cueva de ladrones. Y sigue diciendo aquí, dice Juan XII, otro papa, nieto de Marosia, por eso se le llamaba la pornocracia, se le llamó, porque mandaban las prostitutas. Dice, nieto de Marosia, fue culpable de casi todo crimen. Otro papa dice, violaba a vírgenes y a viudas de alta y de baja alcurnia, cohabitó con la concubina de su padre, hizo del palacio papal un lupanar y fue muerto en el acto de adulterio por el airado esposo. Este Juan XII lo mataron a martillazos. El marido de la mujer, el marido encontró a su mujer con el papa y este Juan XII murió a martillazos. Y oiga lo que sigue diciendo más de eso. No es nuevo, eso no es del siglo pasado, ni es de ahora, del siglo XXI, querido amigo. Dice aquí en la página 687 del mismo libro de Henry Halley, hablándonos de esto, dice que impusieron el celibato, es que para contrarrestar la inmoralidad sexual del sistema romano papal, pero eso lo que hizo fue darle más vuelo a todo eso. Dice Petrarca, espantado por la inmoralidad del clero papal allá en el año 1370, dice que acusó a la residencia papal de violación y adulterio y toda manera de fornicación. En muchas parroquias la gente insistía en que los sacerdotes tuviesen concubinas o prostitutas como medio de proteger el honor de sus propias familias. El cautiverio fue un duro golpe para el prestigio del sistema romano papal. Oiga, aquí nos está hablando que las familias también decían que había que proteger. No, dejen que los curas y los papas tengan prostitutas allá y que para librar así a nuestra esposa y nuestra virgen. Vea lo que escrito está, aquí está, Ralph Woodrow en Babilonia, Misterio Religioso, en la página 185, oiga lo que dice aquí en la página 185, hablando también de esas inmoralidades sexuales del sistema romano papal en los tiempos pasados, siglos enteros. Dice aquí, cuando el Papa Paulo V trató de clausurar los burdeles, los prostíbulos de la ciudad santa, el Senado romano votó en contra de dicha intención, dando como motivo que la existencia de estos sitios era el único medio para evitar que los sacerdotes sedujeran a sus esposas y a sus hijas. Dice, en la Edad Media, Roma era una ciudad santa solo de nombre. Hay estadísticas que estiman que habían más de 6,000 prostitutas en toda la ciudad, que tenían una población Roma en aquel tiempo de solo 100,000 habitantes. Los historiadores nos dicen que todos los eclesiásticos tenían una moza y todos los conventos de la capital eran casas de mala fama. Dice que una fuente de Roma que está situada cerca de un convento fue removida por orden del Papa Gregorio, y en el fondo de esta se encontraron multitud de esqueletos de niños. Cuando los terrenos del convento de Neiberg en Austria fueron explorados, se encontraron los mismos resultados que produjo la costumbre del celibato, y ellos salen a defender dizque el aborto. Han cometido toda clase de cosas, pura hipocresía. No realmente, en hipocresía
y en cinismo no se los gana absolutamente nadie. Y sigue diciendo aquí, página 185 de las dos Babilonias: los apetitos sexuales de quienes habían hecho voto de castidad eran tan horribles que en el siglo IX, que San Teodoro Estudita prohibió hasta la presencia de animales hembras en propiedades monásticas. Practicaban también el bestialismo, así una inmoralidad milenaria, queridos amigos, la historia del sistema romano papal. Vamos a seguir estudiando este tema. Usted tiene que abrir los ojos. Esto no es solamente parte del paisaje como la gente cree. El Señor dice que salga de ella, pueblo mío. Escrito está en Apocalipsis 18, 4 y 5. Salid de ella, salgan de esa prostitución, de toda esa inmundicia, para que usted no se haga partícipe de todos los pecados que están cometiendo estos hombres contra los niños, contra las mujeres, contra las niñas y contra todo, queridos amigos, la humanidad. Salga de ella, pueblo mío, para que no se haga parte de estos pecados, ni reciban parte de las plagas que el Señor le va a echar a esto, porque el Señor dice que Él viene personalmente a destruir al Papa y al sistema romano papal. Quiero decirle, papá, mamá, abra la Biblia, traigan los niños, traigan los jóvenes, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque la Biblia y la historia se pueden entender. Quiero desearles una buena y feliz semana. Soy Jorge Luis Garay, Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró: Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre